ganaste más puntos. ¿Cómo están, iglesia? Amén. Pues estamos siempre bendecidos para estar con ustedes como iglesia, como familia. Y una cosa que amo siempre estar aquí es Dios, ¿cómo decirlo? Dios te agancha, te hace fuerte en los raíces. Cada vez cuando vengas a la iglesia, Él te recuerda los propósitos que tiene Él para ti, por tu vida. Something that's so beautiful about being in church Algo que es realmente hermoso estando aquí en la iglesia is that life pulls you a lot of different ways. es que Life pulls you a lot of ways. te lleva o te jala de diferentes formas o de diferentes maneras. But when you come into the presence of the Lord, Y cuando vienes delante de la presencia de Dios, the Lord washes you and cleanses you in His presence, el Señor te limpia y te lava dentro de su presencia. and He whispers to you Y Él te susurra the why you're here, what's your purpose. el por qué estás aquí, cuál es el propósito de que estés aquí. And it's usually a whisper because He requires your intimacy. Y normalmente luce como un susurro porque eso requiere o demanda de ti una intimidad. Church is so important. La iglesia es muy importante, The gathering of the body, la reunión o cuando venimos juntos en el como cuerpo, it's the design for the church ese es el diseño para la iglesia. to not put aside gathering and intentionally seeking the Lord together as a family. El no poner a un lado la reunión y más bien hacerlo y también de la misma manera buscar de manera intencional al Señor. So today I want to talk about a little bit about church. Así que el día de hoy voy a hablar acerca de la iglesia. And what is church? ¿Y qué es iglesia? Why do we have church? ¿Por qué tenemos una iglesia? You know, when you say the word church, ¿Sabes? Cuando decimos esa palabra iglesia, how many of you think of a Sunday? ¿cuántos de ustedes piensan en domingo? Raise your hand. You Levanten say su church, mano. you think Sunday, right? ¿Cuántos piensan que el decir iglesia es equivalente a domingo? You say church, your mind goes to one dude on the platform. Tú, cuando dicen iglesia, tu mente luego se imagina a un hombre ahí parado en la plataforma, Speaking, maybe a few worship songs. hablando, tal vez algunas canciones de alabanza, de adoración. Maybe now you think of getting a coffee then. A lo mejor y te imaginas ya saliendo, ir por un café en el Edén. Amen. Amén. But when you say the word church, you have these preconceived notions or these preconceived ideas of what church is. Pero cuando se habla o se menciona esta palabra iglesia, normalmente tenemos una relevancia pequeña de lo que realmente estas palabras significan. And that can be for a good notion or a negative notion. Puede ser para una noción positiva o para una idea positiva o para una idea incorrecta. But where we need the notion to be, when we say church, we need a biblical notion. Pero cuando decimos esta palabra tenemos que posicionarnos en un sentido correcto, en un sentido bíblico. The Bible will always keep you centered La Biblia siempre te mantiene como o te mantiene centrado and firm. y firme. If other ideologies or thoughts or feelings try to infiltrate, Si otras ideas, ideologías, pensamientos tratan de infiltrarse in your Christian life, en tu vida cristiana, you'll be pulled back and forth tú estás como caminando y regresando, instead of living firm and centered. en lugar de estar firme y centrado. Does it make sense? ¿Tiene esto sentido? So, what is church? Entonces, ¿qué es la iglesia? Matthew 16:18. En Mateo 18:17, Why don't we all turn there? You can open your Bibles with me. así que si pueden ir todos a la Biblia conmigo. So Jesus is speaking to now Peter, Aquí está hablando Jesús a Pedro. and he says this. He says, "And I tell you that you are Peter, Mateo 16:18. Espera.
He says, and I tell you that you are Peter, Y yo también te digo que tú eres Pedro, and on this rock I will build my church, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, and the gates of Hades will not overcome it. y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Ephesians 1, Efesios 1, vayan conmigo, 22, 23. And it says, and he put all things under his feet. y sometió todas las cosas bajo sus pies, Everyone say, all things. y todos digan conmigo, todas las cosas, And gave him as head over all things to the church, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, which is his body, la cual es su cuerpo, the fullness of him la plenitud de aquel who fills all in all. que todo lo llena en todo. So what is the church? Entonces, ¿qué es? Okay, so we've covered a little bit what the church is not. Entonces, estoy cubriendo un poco de lo que no es la iglesia. When Jesus is talking to Peter and he's talking about that I will build my church upon you, Cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, en ti afirmaré a mi iglesia, the word church, it means ecclesia. la palabra iglesia significa eclesias, Ecclesia, ¿sí? eclesia, Which means assembly, la cual significa como asamblea, congregation, congregación or a gathering of people. o una reunión de gente. So what is the church? Entonces, ¿qué es la iglesia? What's the first 2 points of the church? Number one, the church, when you say church, you think of Jesus, the head. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos importantes al pensar acerca de la iglesia? Lo primero es que piensas en Jesús como la cabeza. So in your body, En tu cuerpo, the head la cabeza governs your body. gobierna todo el cuerpo, ¿cierto? If you think, raise your arm raises. Si tú piensas en levantar tu mano, la mano se levanta. Your head's thinking, sending neurons are firing. They're sending signals through your body. El cerebro, en el momento en que tú quieres levantar tu mano, el cerebro manda transmisores para que levantes como tal tu mano. So your body starts moving, starts As- responding Así que tu mano se empieza a mover, empieza a responder to what the head is thinking acerca de lo que la cabeza está pensando, or saying or communicating. o está diciendo o quiere comunicar. So when we say church, Así que cuando decimos iglesia, we have to think of the head. tenemos que pensar en la cabeza. The body El cuerpo has to be in surrender to the tiene, head. tiene que estar en completa rendición a la cabeza. Yes? ¿Sí? Very simple stuff. Cosas bien simples. What's the second part of being church? Entonces, ¿cuál es la segunda parte o el segundo punto de estar en la iglesia? For the body to be surrendered, Para que el cuerpo esté en rendición, the body has to be gathered together. el cuerpo tiene que estar junto, tiene que reunirse, There has to be an intentionality tiene que haber intencionalidad and a value en el valor on gathering, de reunirse, on waking up every Sunday de despertar cada domingo to gather. para juntarse. Not because it's a Sunday, No porque es un domingo, because church means gathering. sino porque la iglesia significa reunión. Why do we need to gather? ¿Por qué tenemos que reunirnos? Because in our gathering, we're fulfilling what Jesus paid for. Porque al momento en el que nos estamos reuniendo, estamos cumpliendo con lo cual Jesús pagó, por lo cual Jesús pagó. So what happens when we gather? Entonces, ¿qué pasa cuando nos juntamos? What happens when you have your family reunions? ¿Qué pasa cuando tienes esas reuniones familiares grandes? There's communion, Hay comunión, there's a lot of opinions. muchísimas opiniones. Hopefully there's good food. Afortunadamente a veces hay buena comida. Aquí en México sí. Aquí en México sí, exacto. Estados Unidos, pues ahí vamos. We gather together Cuando nos reunimos, as imperfect people. son personas imperfectas. Nudge the person to your side. Muchas veces la persona que está a tu lado. No. Go ahead and nudge them. Ah, Give 'em ok. an elbow. Ahora, únete o haz como esa cadena con la persona que está a tu lado, And whisper to them right now or tell them a pulirte con la gente que está a tu lado. you start having disagreements with one another. Empiezas a tener desacuerdos el uno con el otro.
And what happens a lot of times ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? is that because we center around this thought that the church is perfect, or Cuan- we think that the church is perfect, Cuando nos sentamos en esta idea de que toda la iglesia debe de ser perfecta, we end up getting hurt in the process of being around imperfect people, y empezamos a ser lastimados alrededor de gente que todavía no es perfecta, and we start casting aside the purpose of being church, entonces empezamos a alejarnos y empezamos a desechar el propósito por el cual Dios nos ha puesto juntos, which it's gathering, el cual es reunirnos, it's coming together, es venir juntos, it's being the body of Jesus. es ser el cuerpo de Jesús. The goal isn't that we all think and look exactly the same. La idea o el objetivo no es de que todos nos veamos y parezcamos exactamente iguales. The goal is that we're gathering together. El objetivo es que todos nos reunamos. Okay. What happened? So, in the process of us being church and we gather together, Entonces, en el propósito de estar todos juntos y de reunirnos, you get these opinions from other people, a lot of maybe some comments, empiezas a escuchar todas estas opiniones, todos estos comentarios de diferentes personas, un poco de chisme, probablemente. a little bit of gossip, maybe, And sometimes also correction. y también muchas veces corrección. And because when you gather, it's very hard for you to hide. Y cuando tú te reúnes, en realidad es muy diferente, es muy difícil que te escondas. Let's turn with me if you can, to 2 Timothy 3:16 through 17. Vayan conmigo a 2 de Timoteo 3:16 al 17. First, we're the body to the head of Jesus. Entonces, primero somos el cuerpo de la cabeza que es Jesús. Second, it's the church is for us to gather together. La segunda es que todos como iglesia el propósito es venir y estar juntos. The third value I want to give to you Y el tercer valor que quiero darte, is that your value for that gathering el valor que tú le das a la reunión o a reunirse, has to be higher tiene que ser mayor than everything else that happens que todo lo que está pasando a tu alrededor when you're gathering. cuando te estás reuniendo. So that when someone has a different opinion or a correction Es, to dec- you, es decir, cuando alguien tiene una diferente opinión o quiere corregirte, that value of gathering together ese, is higher. Your yes to I'm the church tu valor por la reunión, por estar juntos, es mucho mayor que cualquier otra opinión. Valoras más el estar juntos. Exactamente. In 2 Timothy 3:16 through 17, it says, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, Entonces dice en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, for teaching, for reproof, for correction, para redarguir, para corregir and for training in righteousness, y para instruir en justicia, that the man of God may be complete, equipped for every good work. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So we gather together, Entonces venimos todos juntos, you start hearing opinions, empiezas a escuchar opiniones, maybe correction from someone, tal vez esas correcciones de alguien, and if you take offense to that correction y si tomas ofensa a partir de esa corrección, because your value for something else is higher than your value than gathering, porque el valor que tú tienes hacia otra persona es mucho mayor que el valor que es reunirnos, then you stop gathering entonces empiezas a apartarte, empiezas a separarte, because something else comes into you porque algo más vino en ti that hits a pain spot inside of you, que lastimó a lo mejor ese punto de dolor que tienes dentro de ti, and because your value for gathering isn't high, y como tu valor para venir como iglesia no es tan alto, you stop being church. entonces dejas de ser iglesia. When we gather together, Pero cuando venimos juntos, it's meant to sharpen us. es como el punto principal o el objetivo es limarnos, es perfeccionarnos. Those disagreements, Aquellos desacuerdos, those corrections, the reproofs, aquellos problemas, aquellas pruebas, the godly teaching of Scripture
nos prueba para mostrarnos aquellas enseñanzas que Dios nos está dando. It has to bring us to a place where we can come together Nos tiene que llevar a un lugar en el que al venir todos juntos and be okay in disagreement sometimes, y estar también bien, a pesar de que no tengamos los mismos acuerdos, estamos en desacuerdo, but also so that in that place of friction and gathering, pero también que a pesar de que estás a lo mejor en ese lugar de fricción, there's growth. hay también crecimiento. Is it making sense? No sé si tenga sentido. See? What am I trying to communicate? Voy a tratar esto de comunicarlo. It's the value that we have, the correct value or understanding of church that we have. El correcto entendimiento del valor que tenemos como iglesia It needs to be put back in the proper place. necesita ser puesto en el lugar correcto. We can't keep thinking of church as just something that you checked off your list. Tenemos que dejar de pensar en la iglesia como algo que haces tú como un checklist para poner tu asistencia que veniste el domingo. Where you just go with your family, check, Fui got my con, kids to Sunday school, porque vine con mi familia a la iglesia, ahí está el check. Mandé a mis hijos a la escuela también, ahí está ya, lo tengo hecho. but that we have a real intentional commitment Pero tenemos que tener un verdadero acuerdo, una verdadera compromiso, un To verdadero compromiso to gathering, para reunirnos, to the ecclesia, para ser iglesia, eclesía, to be family, para ser familia, not to try to be perfect, no tratando de ser perfectos, not to always try to be in agreement, no para siempre estar en común acuerdo, but to value that relationship you have with one another sino que valoramos la reunión que tenemos el uno con el otro over the issues that you have with one another. sobre los problemas que tenemos el uno con el otro. Si me siguen. Okay, what happens? Let's go to Acts 2. Vamos a Hechos 2, We're going to read verses 42 through 47. vamos a leer del 42 al 47. So this is the early church. Entonces, They're gathering together. esta es la iglesia primitiva cuando se estaba juntando. It says, and they devoted themselves Dice, y perseveraban en la doctrina to the apostles' teaching de los apóstoles and the fellowship, y la comunión los unos con los otros, to the breaking of bread and the prayers. en el partimiento del pan y en las oraciones. And awe came upon every soul, Y sobrevino temor a toda persona, and many wonders and signs were being done through the apostles. y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. And all who believed were together and had all things in common. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Y vendían y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor delante del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. So the early church was focused around these four things: Entonces la iglesia primitiva estaba enfocada en estas cuatro cosas: apostolic teaching, en la doctrina de los apóstoles, fellowship, en la reunión o la comunión comunion with the Lord, con el Señor and prayer. y oración. What happens when the church gathers Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la iglesia se junta? upon these four pillars? Bajo estos cuatro principios It says miracles, hay milagros radical generosity. y radical generosidad. It doesn't just say the teaching of the word. No solamente dice la enseñanza de la palabra, It says the apostolic teaching. dice la doctrina apostólica. Why? Because the apostolic teaching is meant to equip you and send you out. ¿Por qué? Porque la doctrina de la apostólica está diseñada para equiparte y mandarte afuera. Fellowship, La reunión, la compañía, ecclesia, iglesia, your communion with the Lord, tu comunión con el Señor, the breaking of bread el partimiento del pan with the Lord, con el Señor and prayer. y la oración.
These are four pillars in the church Estos son los 4 pilares en la iglesia, that when we start focusing on gathering, para que cuando nos empezamos a enfocar en juntarnos on apostolic teaching, bajo la doctrina apostólica, communion, en la comunión, prayer, en oración, the miraculous increases, y los milagros incrementados, and radical generosity increases. entonces los milagros se levantan, los milagros empiezan a suceder y también la generosidad radical también empieza a pasar. So when first you have church being the body, Entonces primero tienes a la iglesia siendo el cuerpo, second you have church being a gathering. después tienes a la iglesia juntándose, When you have those two places checked, y cuando tienes estos 2 lugares bien posicionados, then you see fruit. entonces lo que ves es el fruto. It's like step 1, the body means Jesus. Entonces el paso 1 es la iglesia siendo el cuerpo de Cristo. In other words, when you think of church, you think of Jesus being there. Entonces cuando piensas en la iglesia, tú piensas en Jesús estando ahí. The second one is we are gathering in communion and prayer. La segunda es te juntas estando bajo comunión y en oración. When you have those two Y cuando tienes estos 2 values valores placed high in your life, posicionados de manera alta en tu vida, then the miraculous starts increasing entonces los milagros empiezan a pasar and God starts speaking to your heart y Dios empieza a hablar a tu corazón and increases the generosity through your life and in those around you. y también incrementa la generosidad en tu vida y aquellos que están a tu alrededor. Si me siguen. ¿Sí nos siguen? See? What I want to hit on is more of this place in the middle. Una de las cosas que tenemos que enfocarnos más es el posicionarnos en la parte de en medio, en la posición de en medio, In the gathering place. en la reunión, en el lugar de reunión. Why don't you go with me to Luke 22:31 through 34. Vamos a Lucas 22, del 31 al 34. This is right before Peter denies Jesus, Este es justo antes de que Pedro niegue a Jesús that Jesus goes alone to the cross. y antes de que Jesús se enfrentara a la cruz solo. And one of his best friends, he's saying, hey, you're going to betray me. Y ahí le dice a uno de sus amigos, tú me vas a traicionar. And he says, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para que los agrandee como trigo, That he might sift you like wheat. para que te zarandee el enemigo como a trigo. But I have prayed for you that your faith may not fail. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. And when you have turned again, strengthen your brothers. Y tú, una vez vuelto, afirma o confirma a tus hermanos. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. So they're gathering, Jesus is gathering, they're doing church. Entonces Jesús está reuniendo con los discípulos, está haciendo iglesia. Jesus sees something in Peter Y Jesús ve algo en Pedro and he corrects him. He calls something out. y lo corrige, lo saca a la luz lo que estaba escondido en su Saying, corazón. hey, you're going to betray me. You're going to turn away from me. Y le You're going dice, to deny me. tú me vas a negar, tú me vas a dar la espalda. Peter obviously thinking, there's no way I would say no to you, Lord. Y Pedro seguramente estaba pensando, es imposible, Señor, jamás te voy a negar. Peter could have stayed in this place of frustration or maybe bitterness to what the Lord had said to him.
¿Podría Pedro quedarse también y estar en una posición de dolor o de amargura por causa de lo que Jesús le estaba diciendo? Imagine what would have happened if Peter stayed there in that place of self-wallowing. Imagínate qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado en esa misma posición o en ese momento de autocompasión. Or bitterness. He took the correction, the word that Jesus said to him, and he got offended to it. O de ofensa, en la que todo lo que le dijo Jesús, él hubiera tomado como una ocasión para ofenderse. Imagine what would have happened if Peter wasn't there in Acts, Imagínate qué hubiera pasado si Pedro no estuviera en Hechos, when the Holy Spirit poured out cuando el Espíritu Santo fue derramado and Peter started preaching the gospel. y Pedro empieza a compartir el Evangelio. And it says 3,000 were added. Y to the dice la church. Biblia que 3,000 fueron añadidos en ese día. If that Peter held on to bitterness, Si ese Pedro se hubiera quedado con esa amargura, we would have never seen the Peter that was bold. nunca hubiéramos visto a un Pedro que fuera valiente. Peter didn't let the gathering, being in community or communion with one another, Pedro nunca hubiera guiado una comunión o una reunión con la gente del uno con el otro. he didn't let it, Ajá. like he didn't let the gathering and the correction, scriptural or biblical correction, lead him into this place of bitterness. Nunca dejó que esas palabras que le estaba hablando Jesús lo llevaran a un lugar de amargura o de dolor. He stayed with the Lord amongst the correction. Incluso a pesar de esas palabras, él permaneció en ese lugar de corrección cerca de Jesús. He stayed in relationship. Él permaneció en esa He relación. chose the ecclesia. Él escogió la iglesia. I'm going to keep gathering with my brothers and sisters. Voy a mantener mi relación, mi unión con mis hermanos y hermanas. And what happened when Peter stayed in the gathering? ¿Y qué fue lo que pasó cuando Pedro permaneció en esa unión? Jesus had a plan of restoration. Jesús tenía un plan de restauración. He was corrected, but then he was restored. Primero fue corregido Pedro, pero después fue restaurado. What happens a lot of times when we're gathering, ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nos estamos juntando? you hear a comment or maybe correction, Tú estás escuchando estos comentarios o seguramente estas correcciones and the Lord's really putting an option before you y el Señor está poniendo una opción delante de ti to take a step into that correction para tomar un paso, un paso en esa corrección or disagreement. o en ese desacuerdo. And what happens a lot of times is someone gives us a piece of correction in church. Pero because- ¿qué es lo que pasa cuando alguien nos da esa corrección en la iglesia and it freezes you, y en ese momento eso te congela, you stay stuck, te paras or you step back. o te regresas? And because your value isn't gathering, Y porque tu valor no es alto para reunirte, you distance empiezas a distanciarte instead of pressing in. en lugar de presionar o de insistir. If Peter stepped back Si- from the gathering, Si Pedro se hubiera alejado de reunirse, he said, I'm not going to keep meeting with these guys. hubiera dicho, ya no voy a seguir reuniéndome con todos los demás discípulos, Or he let his sin separate him from church o lo hubiera dejado que su pecado lo hubiera separado de la iglesia, instead of drawing in, he never would have been that bold Peter that we see in the book of Acts. sino que en lugar de separarse, lo que hizo fue acercarse. Entonces él, si hubiera permitido todo esto antes, no se hubiera convertido en el Pedro que leemos en Hechos. What happens a lot of times when you gather here ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando te reúnes aquí? or you do family, community, O cuando haces familia o comunidad and someone corrects you, y alguien te corrige. the Lord's really giving you a step forward into life. El Señor te está dando un paso más adelante hacia la vida, Not to detract, no para que te vengas hacia atrás, not to retreat, no para que te retraigas, but to press in. sino para que permaneces, para que insistas. A lot of times in church we choose bitterness over transformation Y muchas veces en la iglesia escogemos más la amargura que la transformación, or frustration o la frustración, or pride.
Oh, el orgullo. The Lord, when that correction, the gathering, the family, community environment starts happening, Pero cuando Dios viene y está en esta reunión, en este ambiente de comunidad, God starts throwing you many opportunities of growth, of transformation. lo que Dios está haciendo es aventándote muchas semillas de transformación y de crecimiento. But we decide retreat Pero lo que decidimos es mejor apartarnos or freeze o no hacer nada, instead of pressing deeper. en lugar de ir más profundo. Instead of letting your offense with other people En lugar de permitir que la ofensa hacia alguien más bring biblical transformation through your life, traiga transformación bíblica a tu vida, we distance ourselves. nos distanciamos Or nosotros maybe mismos. we find another church, O tal vez buscamos otra iglesia, another building, otro lugar. until the same thing happens. Y hasta que lo mismo vuelve a ocurrir. And then pretty soon, you just hop around. Y muy rápido de lo que te imaginas vas a estar saltando de iglesia en iglesia. Because it's easier, Porque es mucho más fácil, it's more comfortable, es más more cómodo, for us not to be in relationship with each other. es mucho más cómodo no estar en relación los unos con los otros. Because when you're in that relationship, in that community, Porque cuando estás en esa relación, en esta comunidad, people start realizing la gente se empieza a dar cuenta that you're not perfect. que tú no eres perfecto. Go ahead and nudge the person next to you. Entonces, a ver, dale un codazo ahí a la persona que está a tu lado. Say, it's okay, I know you're imperfect. Dile, está bien, yo sé que no eres perfecto. We need to reposition the value of the gathering Tenemos que volver a reposicionar el valor de la reunión so that when those arguments, those disagreements, the corrections come, para que así cuando los argumentos, las faltas de comunicación o los desacuerdos vengan, it doesn't replace your relationship with Jesus. no reemplace tu relación con Dios. Amen. It says this in Hebrews 12, 5 through 7. Y vamos a Hebreos 12 del 5 al 7. It says, and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? Dice, ¿o habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, nor be weary when reproved by him. no desmayes cuando eres reprendido por Él, For the Lord disciplines the one he loves, porque el Señor al que ama disciplina and chastises every son whom he receives. y azota a todo el que recibe por hijo. It is for discipline that you have to endure. Es por causa de la disciplina que tienes que permanecer, God is treating you as sons or daughters. porque si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. For what son is there whom his father does not discipline? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Okay, tell the person to your left and to your right, Entonces dile esto a la persona que está a tu lado. say, please give me more correction or discipline. Dile, por favor, dame más corrección y disciplina. Ándale, esposos. You know, I remember growing in sports, Yo me acuerdo que cuando estaba creciendo en los deportes, and as a young person growing, Cuando an athlete, cuando estaba creciendo ya también como atleta, you have your teacher, your coach. tienes a tu coach, a tu mentor. And I don't know if you've been in sports, but a lot of times son bien duros. No sé si has estado en los deportes, pero muchas veces esos entrenadores son bien duros And they push you and push you and push y you. te presionan y te insisten And they say, run faster, y te dicen, corre más rápido, hurry up. vamos, apúrate, Hey, you're doing that wrong. estás haciendo esto mal, You're in the wrong place. estás en el lugar equivocado. That cross kick was supposed to go in the air and you sent it on the floor. Todo eso, ese balón que tenías que haber pateado, tuvo que ir hacia el cielo y lo aventaste todo al suelo. Wrong. Estás todo el tiempo equivocado y tú siempre te estás señalando los puntos equivocados. And in sports, though, we understand that
it's okay to be corrected. And actually, we seek out our teachers for the correction. Y en los deportes sabemos o entendemos todo que la corrección es algo normal. De hecho, buscamos que el entrenador nos corrija y nos señale los puntos equivocados. Why? Because that correction, that godly correction in sports, ¿Por qué? Porque esa corrección, esa piadosa corrección en los deportes it makes you better. It makes you a better athlete. te hace mejor atleta. The best seasons of my life was when I intentionally paid money to invest in camps to be around coaches that were very good coaches, so they could, for the one reason of correction. La mejor temporada de mi vida fue cuando yo fui Deportes. en los deportes. La mejor temporada de mi vida en los deportes fue cuando yo fui a un campamento, invertí dinero para estar alrededor de gente y sobre todo con entrenadores que me presionaran y que me señalaran, que me hicieran las correcciones que necesitaba. We need to take that value and understand, hey, when someone's correcting me, Nosotros tenemos que adoptar también ese valor y traerlo a la iglesia, que cuando alguien nos está corrigiendo, when someone's giving me that opportunity, cuando alguien me está dando esta oportunidad, it's because right now I'm here in step 1. es porque en este momento en mi vida me encuentro aquí en el paso 1. They're giving me the opportunity in step 2, which is embrace the correction. Y esa persona me está dando la oportunidad de pasar del paso 1 al paso 2 abrazando esa corrección. And then the Lord's looking at you. Y el Señor en ese momento te está mirando, He's waiting to see how you respond to that correction. está esperando cómo vas a responder a esa corrección, If you step backwards si te regresas or you step forward o aún avanzas, into that place that Peter stepped into. que para posicionarte en el mismo lugar en el que Pedro también entró. That discipline, that correction is God's love trying to bring you through transformation. Esa disciplina y esa corrección es el deseo de Dios de traerte a un lugar mucho más alto. Tell a person to your side, please bring me more transformation. Para llevarte también a ese lugar de transformación. Entonces voltea con tu vecino y dile, por favor, llévame a ese lugar de transformación. Why don't we close? ¿Por qué no cerramos? I want to ask you a few questions. Les voy a hacer estas preguntas. Why don't you bow your head with me? Si puedes inclinar tu cabeza Close your eyes. y puedes cerrar tus ojos. And I want you to pray and ask the Lord a few things. Y quiero que ores y le preguntes al Señor estas cosas. Have I disconnected from the body, from the church, or my family because I was hurt, overlooked? Have I disconnected from the church, or ¿Cómo, family? cómo me desconecto de la iglesia? Me he desconectado, pregúntale, me he desconectado de la iglesia, de mi familia, Because I was hurt, porque fui lastimado, maybe challenged a lo mejor retado or corrected. o corregido. Have I protected my offense Me he protegido en mi ofensa instead of protecting my relationship with the Lord? en lugar de proteger mi relación con el Señor. The last question, Y la última pregunta, have I allowed what someone did to me he permitido que cuando alguien me dice algo, to become greater than my hunger for the Lord? Have I allowed what someone has done to me reduce my hunger for the Lord? he permitido que algo que una persona ha dicho o hecho o ha hecho contra mí ha reducido mi hambre por el Señor?
today I think the Lord is calling us Yo creo que el Señor en este día nos está llamando to a commitment a un compromiso of gathering, de reunirnos, of ecclesia, de ser iglesia and putting the value of gathering, of the relationship y poner el valor de esta relación amongst each other and with the Lord in the first place. entre nosotros y hacia el Señor en primer lugar por sobre cualquier otra cosa. And I believe the Lord's purifying Y many Yo, people today yo creo que el Señor está purificando a mucha gente en este día and also challenging you y también te está retando not to put things over these values. el no poner otras cosas sobre estos valores. Don't let the enemy come in No dejes que el diablo entre to remove you from his body. de removerte del cuerpo de Cristo. Why don't you stand with me as we pray? ¿Se pueden poner todos de pie para orar? Why don't you just close your eyes with me? ¿Se pueden cerrar todos sus ojos conmigo? Say, Jesus, Y dile, Jesús, help me ayúdame with all these imperfect people en medio de todas estas personas que también son imperfectas, that you've called to be my family. que tú me has llamado a que sean también mi familia. Lord, help me Señor, ayúdame to value relationship, a valorar la relación, to value their opinion, para valorar también su opinión, to value their correction. para valorar la corrección. Because God, I want to enter through that transformation. Porque Señor, quiero entrar en esta transformación. Jesus, we lift your name up today. Señor, levantamos tu nombre en alto, We bless you. te bendecimos, We worship you. te adoramos, We give you thanks. y te damos gracias. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.